Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Soy seminarista Mario Delgado de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Ciudad de México. Y yo, al ser seminarista, soy estudiante de la Biblia. Entonces, el día de hoy, en este tiempo devocional, queremos compartir con ustedes acerca de Juan, capítulo 1. Voy a leer, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, hermanos, leyendo este capítulo, hasta el versículo 18 del capítulo 1, podemos ver que Dios nos habla acerca de Jesucristo. La Biblia nos habla acerca de Jesucristo. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Podemos ver cómo fue la creación del mundo. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 1, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después fue la tarde y la mañana, el primer día. Así, hermanos, nosotros leyendo esta parte de la Biblia, podemos conocer quién es Dios. Sabemos que Dios es un ser espiritual, y que solamente por su palabra todo puede ser hecho. Vamos a leer el versículo 2, dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En nuestra vida, hermanos, quiero hacer un enfoque aquí en Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, como les comentaba, dice que fue la tarde y la mañana el primer día. En nuestra vida muchas veces nos suceden diferentes situaciones, diferentes problemas. Nosotros, yendo a compartir a los hospitales en la noche, hemos encontrado con gente que tiene situaciones muy difíciles, situaciones que para cualquier ser humano es muy difícil: tener un familiar enfermo y no tener dónde dormir, tampoco tener dónde comer. Pero saben, hermanos, cuando nosotros a nuestra vida llegan estas dificultades, nos podemos encontrar con Jesucristo, ya que, como dice su palabra, fue la tarde y la mañana el primer día. Por eso, hermanos, nosotros viendo nuestra vida, ¿cuándo es más fácil encontrar a Dios? Dice que Dios trabaja cuando es la tarde y la mañana, cuando primero viene la oscuridad y después Dios nos da la salida. Así, leyendo su palabra, dice en el versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros, hermanos, andando en el mundo, somos como Juan, porque Juan es el representante de la humanidad en la tierra. Entonces nosotros, dice que venimos por testimonio para compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 8? No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz,
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis también, muy importante. Dice, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo no nos pide otra cosa. La Biblia no nos pide otra cosa. Dios no nos pide otra cosa más que creer en el hecho del Hijo de Dios, en la obra que Jesucristo ya hizo para nosotros. Jesucristo, descendiendo a este mundo, vino a pagar nuestros pecados, vino a librarnos de nuestros pecados. Por eso dice que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuál es esta gracia que Dios nos da? Si leemos aquí en Juan capítulo 1 versículo 29, nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero nos quitó el pecado del mundo. Este Cordero nos regala esta gracia, que nosotros ya no tenemos que pagar nuestro pecado, sino que Él ya descendió a este mundo a pagar nuestro pecado, para que fuese manifestado Israel. Por esto viene yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo nos muestra quién es el Hijo de Dios. Es aquella persona quien recibe el Evangelio, quien recibe el Espíritu de paz. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver la gloria de Dios. Por eso, hermanos, nosotros solamente creyendo a Jesucristo, Él nos da de su gracia. Y dice que gracia sobre gracia. También nos dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que, hermanos, en nuestra vida tenemos diferentes situaciones, tenemos diferentes problemas. No temamos, porque aún esto es bíblico. Nos dice que es la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, la tarde y la mañana el tercer día, y así sucesivamente cada día de nuestra vida, cada situación de nuestra vida. No debemos de qué temer, porque Jesucristo nos dice que para Él primero tiene que venir la dificultad hacia nosotros, para que nosotros podamos buscarle a Dios. Si nosotros no tuviéramos la dificultad, sería muy difícil buscar a Dios, ya que viviendo en conformidad es muy difícil buscar a Dios. Pero nosotros, leyendo la palabra, ¿en qué momento fue cuando Jesucristo nos puede rescatar? Si pensamos en el buen samaritano, ¿cuándo fue que le pudieron rescatar? ¿Cuándo fue que le pudieron llevar al mesón? Cuando él fue encontrado medio muerto, y cuando fue encontrado tirado, robado. Aunque pasó un sacerdote, pasó un levita, nadie le ayudó, sino el buen samaritano. El que parecía que era su adversario, esta persona fue quien ayudó. Así, hermanos, nosotros debemos de tener esa condición en nuestro corazón. Siempre estar humillados, siempre estar buscando la gracia de Dios para que Dios nos pueda ayudar. Así, hermanos, voy a terminar de leer el pasaje principal que leímos. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que Moisés nos presentó un pacto, pero Jesucristo nos mostró la gracia y la verdad. Por eso, hermano, nosotros solamente creyendo al pacto de Jesucristo, Él nos conecta automáticamente con Dios, solamente por la gracia y por la fe de creer en Él. Bueno, hermanos, me retiro yo y es un gusto volver a conocerlos, y dejamos este devocional en manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar. Señor Padre amado Dios, le damos gracias, Padre, porque usted
desde temprano, Señor, desde la primera hora, Padre. Usted nos permite buscarlo, Señor, y también nos permite escuchar sus palabras, Padre Santo. Le agradecemos, Dios, por este tiempo devocional que usted nos permite, Señor. Bendiga nuestro día, Padre, y también permítanos regresar con bien durante la noche, Señor. Padre, en sus manos encomendamos nuestra vida, Padre. Susténtenos siempre, Señor. Y Padre, le agradecemos y le dejamos todo, Padre, orando en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.